porque quería estar en primera línea y que siempre lo ha estado. Ella y José Ángel son un apoyo constante, siempre son el optimismo, la disposición, la lucha, como corresponde a Valencia. ¡Mun Valencia! ¡María Muñoz! Buenas tardes a todos. Los que me conocéis sabéis que no me gusta estar tan lejos, no me gusta estar aquí arriba, y para los que no me conocíais, saber, yo no me presento a la candidatura de Valencia, por si alguno tiene duda. Desde aquí sí que quería convocar a toda la gente honrada que está aquí con nosotros de Valencia y que dice que no sirve para presentarse. Sí servís, sois vosotros los que servís. Los que no sirven son los que tenemos, que nos roban, que nos expolian y que nos joden la vida a diario. Vosotros sí. Que no sabemos dar el discurso, eso se aprende, hay técnica. Lo que no hay técnica, desde luego, es para volver a formarse en los valores que han quitado a nuestros hijos y tener estómago para que la gente se esté muriendo de hambre y no hacer nada, y no bajarse de ningún coche oficial, ni quitarse ninguna tarjeta Visa de encima. Y son iguales, socialistas que los del PP. Y no me importa decir y reconocer que yo he votado PP, por lo cual puedo meterme con ellos, tengo derecho. Quiero agradecerle a Enrique, que fue el único que el día 23 de noviembre, junto con otras personas, crearon una plataforma. Y para la gente que ahora mismo en los pasillos nos decía que no hemos conseguido nada, hemos conseguido meternos en las agendas de los políticos. Se habla de clases medias, porque don Enrique empezó a hablar de clases medias y le seguimos. Si se habla de sindicatos, la gente no solo sabía que estaban subvencionados, no sabía lo que era un sindicalista liberado. Y gracias a Paco Reyes sabemos el dinero que nos cuesta cada uno, pero siguen. Y si no han organizado ahora mismo otra huelga, es porque con 84 millones de euros que no tenemos, se les ha callado la boca en el primer envite. A Méndez, a Tocho y a la gran patronal. Hay que arrancarles de raíz. Y para el señor que hablaba conmigo, efectivamente no tenemos dinero, pero tenemos muchas ganas. Y en la labor de calle podemos estar todos. En los pequeños ayuntamientos también, aunque haya que apoyar la candidatura de Madrid a muerte, tenemos que meter la cabeza. No puede ser que un pueblo de 14.500 habitantes, el gasto per cápita sea de 967 euros y en Valencia capital, que tanto se critica porque ese sí que sale en los papeles, sea menor, señores, sea de 957. Hay que meterse con todos los Julianes Muñoz que hay, aunque no tengan